Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora nos acompaña Didalco Bolívar. Él es diputado a la Asamblea Nacional, electo el pasado domingo 6 de diciembre. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, licenciada, por la invitación. Bien, lo tuvimos aquí cuando era candidato, ahora que ya es diputado oficialmente para asumir el periodo que inicia el próximo 5 de enero. Quisiéramos conversar desde este espacio sobre el tema fundamental que el mismo presidente Nicolás Maduro ha puesto sobre la palestra y sobre las manos de quienes van a estar en esta Asamblea Nacional, que es tratar de enrumbar la institucionalidad del país nuevamente, pero más allá de eso, el tema económico, lo que está afectando al venezolano. Más allá de las sanciones, lo que se ha hecho dentro del país, qué es lo que debe corregirse o lo que pudiese estar en manos del gobierno nacional y desde quienes están en el Parlamento tomar riendas sobre algunas cosas. Quisiera hacerle la consulta si ya una vez instalados el 5 de enero, ustedes tienen algún tipo de propuestas y si entre esas consta las solicitudes al Banco Central de Venezuela para ponerse al día y ser constante con la publicación de cifras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero decirte que hace una hora recibimos la credencial, ¿no? Pero venimos trabajando en esto desde hace tiempo. El presidente ha anunciado, ¿verdad?, un periodo de diálogo y economía. Exacto. Fundamental. Nosotros desde Podemos vemos, porque somos el Gran Polo Patriótico es una composición de varias fuerzas políticas liderizadas y conducidas por el PSUV, el presidente de la República, y Diosdado Cabello como vicepresidente, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y en general pues todo el equipo político del PSUV. En cuanto a Podemos, nosotros consideramos, ¿verdad?, que lo primero que tiene que revisarse es el reglamento interior y debate. Fíjate un error que cometió la Asamblea actual que fenece el próximo 5 de enero. Fusionó la Comisión de Economía, desapareció y se fusionó con la Comisión de Finanzas. Los problemas económicos no necesariamente son de capitalización. El problema industrial es verdad que es capitalización, pero también de mercadeo, de posicionamiento del producto, de estructura de costo, si eres exportador, de tu competitividad, del tipo de empaque, del tipo de producto que hagas, sobre qué sectores te vas a mover, sobre qué mercados te vas a mover, sobre qué segmento poblacional te vas a mover, lo que significa que las dos comisiones deben regresar a su estado original. Debe haber una comisión de finanzas para estudiar el financiamiento, el endeudamiento público, el comportamiento monetario del país, pero debe haber una comisión económica que estudie el problema económico en sí, el problema industrial, del emprendimiento, de la pequeña y mediana empresa, de regiones, de sectores económicos y permitir en conjunto que la integración de las comisiones en general, ¿verdad?, bajo la tutela del presidente de la Asamblea que se designe, sirva para integrar una política común. Dentro de lo que señala lo que es el funcionamiento de la Comisión de Finanzas, hasta el momento, en los últimos 20 años, efectivamente, la Comisión de Finanzas se dedicó a recibir el presupuesto, a asignar créditos adicionales, y endeudamiento, partidas presupuestarias o movimientos de partida, y básicamente esas eran las cosas. Fueron pocas las leyes que efectivamente se llevaron a cabo el debate allí dentro. Sí, pero el primer error, te digo, de fondo, es creer que la economía es... al margen, digamos, se fusiona con la Comisión de Finanzas. Yo en eso soy totalmente en desacuerdo y se lo he planteado a Jesús Faría, ¿verdad?, al doctor Bielma. Que estuvo al frente de esa comisión un montón de años. Sí, pero en ese momento eran dos comisiones. Es en esta directiva de la Asamblea Opositora cuando se elimina la Comisión de Economía y se fusiona en una sola. Lo que significa que fue un error. ¿Por qué? Porque tú no puedes evaluar, y menos en una contracción económica, un acoso económico como el que ha vivido la República, ¿verdad?, un cerco económico como el que ha vivido la República, tú no puedes evaluar solo con financiamiento. Perdón que lo corrija, pero la Comisión de Finanzas estuvo así desde hace 20 años atrás, básicamente. No. Había subcomisiones que quizás fueron eliminadas. Claro, fueron eliminadas, dentro de esta instancia. Estoy de acuerdo contigo. La subcomisión fue eliminada. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que no se restituya la subcomisión, sino que se creen dos comisiones. Una comisión de economía, que se encargue de revisar las funciones económicas del país, cómo está avanzando el país, y la otra con el financiamiento. Un aspecto de la política petrolera, por ejemplo, es que nosotros en Podemos consideramos que la economía petrolera debe tener un valor nivel tan alto como el que corresponde a la perforación, a la distribución. Pero para eso está entonces también la Comisión de Energía y Petróleo.
Yo creo, bueno, es una discusión que tendremos que dar en su momento, Claro. pero yo creo que la misma Comisión de Economía y Petróleo debe, digamos, un poco diversificarse, porque tu realidad te está llevando aquí a que la industria petroquímica, y es lo que ha marcado la pauta del vicepresidente de Economía, el doctor Alzami, fíjate, hoy dio una declaración, hay un evidente enfrentamiento a evitar la recuperación de la refinería de Amuay, pero no solo la refinería de Amuay, la petroquímica, que afecta a todo el sector manufacturero, sobre todo pequeña y mediana empresa, pero ¿en qué área? Industria, empaque, envase. Ahora, ese enfrentamiento es casi diario, interdiario. Cada vez que se recupera una sola, el doctor Alzami tiene que asumir, digamos, con inteligencia, con los propios trabajadores que son voceros, de alguna otra manera volver a corregir para volver a reimpulsar el problema de la gasolina. Efectivamente, Entonces, dentro de la industria también hay un problema organizacional, un problema de procesos que también claro, no están pero es completos que, ni es que yo creo que perfectos. por instrucción del presidente Maduro y la vicepresidenta Delcy, la doctora Delcy, el vicepresidente de Economía ha hecho un relanzamiento de la industria petrolera en su conjunto. ¿Qué pasa? Si tú tratas de recuperar la refinería de Amuay y entonces te vulneran la de Anzoátegui, ¿verdad? Si tratas de recuperar Yagua en función de distribución y te paralizan la luz en la región central, bueno, lógicamente que hay un cerco económico financiero, pero también hay un saboteo permanente. Y en eso nosotros tenemos que reconocer que la valoración de una gestión como la que elabora en este momento el ministro de Minas, que también es vicepresidente de Economía y ministro de Industria, bueno, es una labor de confrontación y de guerra permanente. No es una labor como la que tuvo Rafael Ramírez, por ejemplo, que vivió la época de oro. No, La vivió la bonanza. época de oro. Vivió toda Claro. la bonanza. Sí. Vamos a hacer la pausa y vamos a seguir conversando sobre este tema porque también había una propuesta hecha por algunos sectores antes, durante lo que fue la constituyente, pero también desde el lado de oposición, de hacer cambios en la ley de hidrocarburos y son cambios fundamentales para el desarrollo de la industria. Yo quisiera saber si si usted está de acuerdo con alguna de estas ideas. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Didalco Bolívar, diputado electo a la Asamblea Nacional para el próximo periodo. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa. Hay algunas propuestas que se han hecho desde la constituyente, incluso desde sectores de la oposición, estuvieron tratándose y abordándose en el seno del Parlamento, de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Energía. El hecho de modificar la ley de hidrocarburos o la necesidad de modificar la ley de hidrocarburos para poder atraer inversiones a la industria, inversiones que son en este momento necesarias por las cosas como esta que usted acaba de señalar, lo que ha estado enfrentando la industria, más allá de los bloqueos, los problemas internos, bien sea por falta o fallas en el mantenimiento, obsolescencia de todos los factores que intervienen dentro de la industria y el caso de la mano de obra que quizá no es completamente calificada o no está en total sintonía con la recuperación. Podría decirse también, en medio de esto hay la propuesta, o hubo la propuesta que la hizo en este caso el constituyente Escarrá, de modificar la capacidad, el nivel accionario de las empresas mixtas, aumentar o dar la posibilidad de que pudiese el socio tener mayor participación. Algo que no habla de vender la soberanía, porque Venezuela siempre sería dueño de eso, porque eso sería una concesión al ser una empresa mixta. También venía desde el lado opositor crear una comisión de energía, que centralizara los procesos básicos de lo que tiene que ver con la producción de hidrocarburos. Hay varias propuestas, se habló incluso de privatizar pozos. Quisiera saber si está o no de acuerdo con lo que puede hacerse en el área de hidrocarburos y en la ley de hidrocarburos específicamente, que es una de las fundamentales para nuestro país, porque de allí proviene la mayor parte de los ingresos. Bueno, yo no soy un especialista en la materia, pero sí te puedo decir, hoy cualquier ley orgánica, sea de hidrocarburo, sea industrial, sea de economía, sea del sistema financiero, tiene hoy un sostén, porque el presidente Maduro construyó una arquitectura financiera. Fíjate, por primera vez en Venezuela, el mercado de valores presenta un rendimiento. Yo te he insistido mucho aquí en tu programa, ¿verdad? Yo soy un defensor de esa tesis, ¿verdad? Porque no se puede comparar los rendimientos de Japón, de Tokio, de Nueva York, por hablarte de algunas bolsas de valores, pero yo lo hablo en términos porcentuales. Fíjate, ¿qué decisiones tomó el presidente Maduro? Primero, la participación privada en el mercado de valores, no solo el sector público. Segundo lugar, que las empresas puedan emitir títulos valores en moneda extranjera.
no te define si es el dólar, puede ser en yen, puede ser en rublo, dependiendo del capital que quiera oxigenar esa empresa, sea privada o sea pública. Porque déjame decirte, el Banco de Venezuela está en el mercado de valores. Sí. Ahora, que no haya tomado una decisión en este momento sobre su incursión en un instrumento financiero de inversión en moneda extranjera, eso no es una decisión que me compete a mí. Pero paradójicamente PDVSA no está y se ha hablado de darle la gota de petróleo a cada venezolano. Pero yo te voy a hablar ¿Podría comprarla? Yo te voy a hablar en términos hipotéticos. Como yo confío en lo que está haciendo el vicepresidente de Economía y el ministro de Petróleo, el doctor El Aizami, ¿verdad? Yo te voy a hablar hipotéticamente dentro de un año, ¿verdad? Un año. Yo no le voy a poner calendario a una gestión cuando la guerra es permanente, ¿verdad? Y te estoy diciendo, es de noche, de día, de lunes, de martes, de miércoles, y él está en una situación de guerra, y eso es lo que hay que nosotros comprender y valorar. Ahora, yo te puedo asegurar que con el mecanismo que el presidente Maduro estableció en el marco de una economía, porque ¿cuál era el problema de PDVSA antes? Bueno, PDVSA estuvo a punto de ser privatizada, pero nunca fue al mercado de valores, fue a la venta. Aquí no se está hablando de que tú vendas las acciones de la empresa, sino que tu propio capital se oxigene de una participación, óyeme, no solo del sector industrial o del gran capital, porque una de las cosas que hizo el presidente Maduro es que le dio por primera vez en la historia el mercado de valores en Venezuela, en 80 años, le dio a la persona natural el derecho a comprar un instrumento, sea en moneda extranjera o sea en moneda venezolana. ¿Qué significa? Un pensionado, una persona que recibe una remesa de España en euros, dice, yo no la quiero convertir, voy a más bien a comprar, ¿verdad?, un instrumento de las empresas. No te voy a señalar las empresas porque... Bueno, tenemos una emisión apenas, pero... No, tenemos dos. Hay una industria farmacéutica que ahorita acaba de entrar con emisión. Y así, sí, pero es casi un éxito. Fíjate, apenas entró y ya se están vendiendo todas las acciones. Ahora, ¿qué significa? Que tú tienes un consumo del mercado de valores. Y yo creo que esa es una forma de democratizar la economía. El presidente Maduro está democratizando la economía, no privatizándola. ¿Por qué? Porque la privatización tiene un concepto, que es un sector selectivo. El que tiene capital tiene acceso. El que no tiene capital no va. No, el presidente Maduro agarró, mira, la ley del microcrédito y la igualó en el territorio de la República. Entonces, la igualdad económica, la igualdad territorial, el concepto de la capitalización por parte de la ciudadanía y no del capital eminentemente reservado a los grandes capitales, es un concepto que el presidente Maduro ha establecido, que le permite hoy a la industria petrolera, en un proceso de estabilización, entrar al mercado de valores. Antes de que se nos termine el tiempo, quisiera hacerle esta consulta, porque dentro de las economías es importante que el pequeño y mediano empresario ya han sido los más golpeados en los últimos años por la ausencia de políticas públicas claras, por la ausencia de financiamiento, porque la banca prácticamente quedó cerrada para dar financiamiento, y se ha abierto este canal, que es el canal del mercado de valores, para poder hacerlo. Quisiera saber cuál es la visión que tiene y si cree que desde el Parlamento Nacional se puede hacer algo para afianzar y darle mayor estabilidad a estos pequeños y medianos empresarios que hoy están iniciando un proyecto o que ya lo han iniciado y allí se mantienen y pueden ser esos grandes industriales del futuro. Fíjate, una decisión que nos acaba de encomendar el presidente Maduro a todos los partidos del pueblo, ¿verdad? Cada quien está trabajando para presentar un proyecto conjunto al PSUV, que es el partido rector de esta política legislativa. Pero nosotros podemos presentarle a ellos unas opciones. Es separar el microcrédito del emprendimiento. ¿Por qué? Porque la cartera del microcrédito creció a tal nivel, a nivel nacional, que estamos hablando anualmente de 85,000 beneficiarios anuales. Ahora, ¿qué significa? Vamos a separar, dice el presidente Maduro, el emprendimiento. ¿Por qué? Porque el que no tiene apalancamiento, el que le solicita a la banca pública privada una garantía, ¿verdad? Si no pides una maquinaria como hay reserva de dominio, indudablemente ese microempresario que está en Apure, que está en Puerto Ayacucho, que de alguna otra manera quiere convertir una materia prima en estados que no son industrializados y que tienen que venir a Caracas, que tienen que venir a Maracaibo, a la región central o a la región centro-occidental para lograr capitalizarse de esa materia prima, sea una costurera de Puerto Ayacucho o una costurera del Tamacuro, tiene que venir a buscar la tela en el negocio que aquí todos conocemos en Caracas y no lo tengo por qué nombrar, para venir a buscar esa tela. Bueno, lógicamente el costo de transporte, de movilidad, ¿qué significa? Yo creo que hay de verdad una complejidad del momento, pero es un momento también de innovar. O sea, yo te iba a proponer, en una oportunidad te dije, ¿verdad?, que el presidente hizo un programa con todos los periodistas, ¿verdad? Yo
insisto en que el presidente debe hacer un programa contigo, ¿verdad? Porque tú eres el mejor programa económico que hay ahorita en la televisión venezolana, ¿verdad? Gracias. Y yo creo que es importante no solo los debates en términos electorales, que sentaron una jurisprudencia, sino también un debate entre la fracción opositora frente a una ley como la ley del emprendimiento, ¿verdad? La ley que tiene que ver con la adecuación económica del mercado de capitales y de alguna otra manera decir, bueno, cuál es el proyecto opositor que tiene el país y cuál es el proyecto que el gobierno tiene para Sería la ciudad. fundamental tratar de debatir efectivamente cuál es la visión de país que se tiene en cada uno, porque al final todos dicen tener el mismo objetivo y es que Venezuela sea próspera, que la gente pueda avanzar, que nadie quiera irse de su país, que la gente quiera estar tranquila aquí y que exista esta estabilidad jurídica que puede darse desde la Asamblea Nacional o puede iniciarse ese camino, por lo menos a recorrerse. Entre esas cosas que las empresas, el tema de los tributos también se ha revisado. Sabemos que al día de hoy por lo menos el 60% de los ingresos de las pequeñas o de las medianas, incluso de las grandes empresas, se va en pagar impuestos. Impuestos que al final no los vemos traducidos en mucho. Lamentablemente el día de hoy se nos terminó el tiempo. Tienes que invitarme otra vez. Lo volveremos a invitar, por supuesto que sí. Estaremos atentos a todo lo que estén trabajando desde el Parlamento Nacional y le agradezco haber estado con nosotros apenas haber sido electo en la Asamblea Nacional. Seguro, muchas gracias. Nosotros llegamos al final por la tarde de hoy. Nos acompañó Didalco Bolívar, diputado electo de la Asamblea Nacional para el próximo periodo parlamentario. Nosotros llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.